¿Alguna vez sintieron esa impotencia? Ese tirón brutal, la caña doblada al máximo, el corazón bombeando a 1000 por hora, y de repente, nada. El hilo queda flojo. El pez se ha ido. Y lo peor de todo es que, muy probablemente, la culpa fue suya. Fue por culpa de un consejo que hemos escuchado y repetido durante toda la vida. Hoy vamos a hablar de la gran mentira del freno suave. En los próximos minutos, les voy a demostrar por qué esa supuesta sensibilidad que creen tener en el carrete es en realidad su peor enemigo. Es la razón principal por la que pierden esas piezas que recordarían durante años. Quédense, porque lo que van a descubrir puede cambiar para siempre su forma de pescar. Y para empezar el debate, les lanzo una pregunta. ¿Ustedes son del equipo freno suave o freno apretado? Dejen su respuesta en los comentarios ahora mismo. Vamos a ver cuántos de ustedes cambian de opinión al final de este video. Desde que empezamos a pescar, nos lo han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, los viejos lobos de mar en el muelle. Hijo, afloja el freno, que el pez se canse. Así no rompes el hilo y no le desgarras la boca. Este consejo se ha convertido en un dogma, una verdad incuestionable que se pasa de generación en generación. Lo hacemos casi por inercia, girando la rosca del freno hasta que el hilo sale con una tensión mínima, pensando que estamos siendo sutiles, técnicos. Creemos que esa resistencia suave es una muestra de habilidad, de delicadeza. Pero esta creencia se forjó en una era diferente, con equipos muy distintos a los de hoy. Se pensaba en monofilamentos elásticos como chicle y cañas de fibra de vidrio pesadas y lentas. El problema es que seguimos aplicando esa misma lógica de hace 40 años a equipos modernos que no tienen nada que ver, y en ese desfase, en esa costumbre, es donde se esconde la causa de nuestros fracasos más amargos. Empecemos por el principio, el gran malentendido. La idea de que un freno suave protege el equipo y al pez. Imaginen la escena. Están tranquilos, lanzando su señuelo favorito. De repente una picada violenta. La reacción instintiva, la que nos han enseñado, es clavar con fuerza. ¿Pero qué ocurre si el freno está demasiado suave? En el momento exacto en que ustedes tiran de la caña hacia atrás para clavar el anzuelo, el carrete empieza a ceder hilo. Ese sonido, ese sí, que muchos asocian con la emoción de la picada, en realidad es el sonido del fracaso. Es la energía de su clavada disipándose, perdiéndose en el deslizamiento del freno, en lugar de transmitirse directamente a la punta del anzuelo. En lugar de un golpe seco y penetrante, lo que el pez siente es un tirón amortiguado, una simple molestia. No están clavando, están simplemente avisando al pez de que algo va mal, dándole la oportunidad de reaccionar antes de que el anzuelo haga su trabajo. Es la primera mentira que nos cuenta el carrete. Hablemos ahora de la falsa sensación de control. Cuando un pez grande toma el señuelo y empieza a sacar hilo de un carrete con el freno flojo, nos sentimos como si estuviéramos en una batalla épica. El carrete canta, la línea vuela y nosotros nos aferramos a la caña. Parece emocionante, ¿verdad? Pero la realidad es muy diferente. En ese momento, ustedes no controlan absolutamente nada. Quien tiene el control total de la situación es el pez. Él decide a dónde va, a qué velocidad y cómo pelea. Puede correr hacia un árbol sumergido, un lecho de rocas o cualquier otra estructura que le sirva para cortar el hilo. Ustedes son meros espectadores de su propia derrota. Un freno correctamente ajustado, más firme, no les quita la emoción. Al contrario, les da la herramienta para dirigir la pelea.
Les permite frenar la primera carrera del pez, girarle la cabeza y empezar a dictar los términos de la lucha, en lugar de ser un simple pasajero en el viaje que el pez ha decidido emprender. Ahora viene el punto más crítico de todos, la clavada ineficiente. Este es el corazón del problema. Piensen en esto como si fueran a clavar un clavo en una madera dura. Necesitan un golpe de martillo firme y decidido. ¿Qué pasaría si intentaran clavar ese mismo clavo, pero poniendo una almohada gruesa entre el martillo y el clavo? La mayor parte de la fuerza del golpe sería absorbida por la almohada. El clavo apenas se movería. Bueno, el freno suave es esa almohada. Cuando clavan, la energía viaja desde sus brazos, a través de la caña, por el hilo, hasta el anzuelo. Pero si el freno cede, una gran parte de esa energía se desperdicia. El resultado es una clavada superficial. El anzuelo, en lugar de penetrar profundamente en el cartílago o la parte ósea de la boca del pez, apenas se engancha en un trozo de piel o membrana. Y un anzuelo mal clavado es un pez perdido en el 99% de los casos. Solo está esperando el primer salto o la primera sacudida de cabeza para escupirlo. No hace falta ser un ingeniero para entender la física básica que hay detrás de esto. La fuerza de su clavada se enfrenta a varias resistencias antes de llegar al pez. Primero, la flexión de la propia caña, que ya absorbe una parte del impacto. Segundo, la elasticidad del hilo, especialmente si todavía usan monofilamento. Y tercero, el deslizamiento del freno. Si suman estos tres factores de amortiguación, la fuerza que realmente llega a la punta del anzuelo puede ser ridículamente baja. Con un freno demasiado flojo, están multiplicando el efecto de la almohada de la que hablábamos. Le están pidiendo a un anzuelo afilado que haga su trabajo, pero sin darle la fuerza necesaria para hacerlo. Por eso, muchas veces recogen el señuelo y ven que el pez ni siquiera lo ha tocado, cuando en realidad sí tuvieron una picada, pero su clavada fue tan débil que el anzuelo simplemente resbaló por la boca del pez sin engancharse. Los primeros 5 segundos de la pelea lo son todo, absolutamente todo. En ese cortísimo periodo de tiempo se decide si el pez acaba en la foto o si se convierte en una historia de «el que se me escapó». Con un freno suave y una clavada débil, le están regalando al pez esos 5 segundos cruciales. Le dan tiempo para darse cuenta de lo que pasa, para recuperar la compostura y para usar su fuerza y peso en su favor. Un pez que no ha sido clavado con contundencia no se siente realmente amenazado, no entra en pánico. En cambio, viene una clavada potente con un freno firme, lo desorienta. Le hace sentir un poder superior desde el primer instante. Esto les permite tomar la iniciativa, empezar a bombear y a recuperar línea, a sacarlo de su zona de confort. Perder esos primeros segundos es como empezar una carrera de 100 metros con 10 metros de desventaja. Es posible ganar, pero se lo han puesto increíblemente difícil a ustedes mismos sin ninguna necesidad. Pensemos en la ventaja que le damos al pez. Un anzuelo que solo está pinchado superficialmente es un regalo para él. El pez tiene un arma increíblemente efectiva para librarse de algo así: las sacudidas de cabeza. Cuando un lucio, un black bass o un dorado sacude la cabeza violentamente fuera o dentro del agua, genera una fuerza tremenda. Si el anzuelo no está bien anclado en hueso o cartílago, cada sacudida es una oportunidad para que se suelte. El freno suave agrava este problema, porque permite que se creen pequeños momentos de línea floja durante esas sacudidas, y un instante de línea sin tensión es todo lo que un pez grande necesita
para que el peso del señuelo le ayude a desengancharse. Están jugando a la lotería, esperando que el anzuelo aguante por pura suerte, en lugar de asegurarse una conexión sólida desde el principio. Es como intentar remolcar un coche con una cuerda elástica. En cada tirón se pierde el control. Ahora vamos a desmontar el mito más grande de todos. El freno suave evita desgarrar la boca del pez. Esto suena lógico, pero es una verdad a medias que esconde una gran mentira. ¿Saben qué es lo que realmente desgarra la boca de un pez? Un anzuelo mal clavado. Un anzuelo que solo ha perforado una fina capa de piel. Durante la pelea, ese pequeño agujero se va haciendo más y más grande con cada tirón y cada cabezazo, hasta que la piel se rompe y el pez se libera. Irónicamente, la causa de ese mal anclaje inicial fue, en la mayoría de los casos, un freno demasiado suave que impidió una clavada correcta. Por el contrario, cuando un anzuelo penetra con fuerza en la tijera o en una zona ósea de la mandíbula, es extremadamente difícil que se desgarre. Esa zona es dura. Un anclaje sólido ahí aguanta una pelea intensa. Así que, en resumen, el freno suave no protege la boca del pez, sino que promueve el tipo de clavada superficial que sí provoca desgarros. Es un completo contrasentido. El equipo de pesca ha evolucionado una barbaridad. Hoy usamos cañas de grafito de alta modulación, que son increíblemente sensibles y ligeras, pero también muy potentes y rápidas. Usamos hilos trenzados que tienen cero elasticidad, lo que significa que cualquier vibración en el señuelo se transmite instantáneamente a nuestras manos. Hemos invertido cientos, o incluso miles, de euros en tener una conexión directa y sin filtros con el pez. Y después de todo eso, ¿qué hacemos? Ponemos el freno tan suave que introducimos un elemento de amortiguación artificial que anula todas esas ventajas tecnológicas. Es como comprarse un coche de Fórmula 1 y ponerle las ruedas de un tractor. No tiene ningún sentido. El equipo moderno está diseñado para trabajar con un freno más ajustado. Está pensado para que la clavada sea un gesto corto y rápido, donde toda la potencia se transmita al anzuelo. Aflojar el freno es, literalmente, tirar el dinero que hemos gastado en un buen equipo. Entonces, ¿cuál es el ajuste correcto del freno? La regla general, aceptada por la mayoría de los pescadores profesionales, es ajustarlo a un 25 o 30% de la resistencia real del hilo que estamos usando. Por ejemplo, si usan un hilo que aguanta 10 kilos, el freno debería empezar a ceder hilo cuando se le aplica una fuerza de entre 2,5 kilos y 3 kilos. Esto puede parecer mucho, especialmente si están acostumbrados a poder sacar hilo con la mano sin apenas esfuerzo. Pero esta tensión tiene una doble función. Primero, es suficiente para clavar el anzuelo con una autoridad tremenda. Y segundo, sigue teniendo el margen de seguridad suficiente para que, en una carrera muy potente de un pez grande, el freno ceda antes de que el hilo llegue a su punto de ruptura. No se trata de bloquear el freno por completo. Eso sería un error igual de grave. Se trata de encontrar ese punto de equilibrio entre potencia de clavada y seguridad. Visualicemos una situación práctica. Están pescando el black bass en un embalse lleno de árboles sumergidos. Lanzan un vinilo junto a una rama. Sienten una picada sutil, pero potente. Si tienen el freno suave, clavan, y el carrete cede medio metro de hilo. Ese medio metro es todo lo que necesita el bass para darse la vuelta y meterse de nuevo en la cobertura de ramas. Una vez que lo hace, la pelea ha terminado. Tienen un 90% de probabilidades de que el hilo se enrede o se roce y se parta.
Ahora imaginen la misma situación con un freno ajustado a ese 30%. Sienten la picada. Clavan. El freno no cede nada, o casi nada. Toda la fuerza se transmite. El anzuelo se clava a fondo. Y lo más importante, con la potencia de la caña y la firmeza del freno, pueden girar la cabeza del pez y obligarlo a salir a aguas abiertas, lejos del peligro. Han tomado el control desde el segundo 1. La diferencia entre sacar un pez trofeo de esa cobertura o perder otro señuelo es, simplemente, un par de vueltas a la rosca del freno. Otro ejemplo claro: la pesca de depredadores con bocas duras y óseas, como el lucio o el dorado. La boca de estos peces es como una armadura. No es blanda. Para que un anzuelo triple o simple penetre en esa mandíbula, se necesita una cantidad de fuerza considerable. Una clavada suave, amortiguada por un freno flojo, es inútil. El señuelo literalmente rebotará o resbalará por la boca del pez sin encontrar un punto de anclaje. ¿Cuántas veces han tenido un ataque brutal, una sacudida enorme, y al recoger no hay nada? Probablemente el pez atacó, mordió, pero su clavada fue tan débil que nunca llegaron a perforar. Con un freno firme, ese mismo golpe de muñeca se convierte en un impacto seco, capaz de hacer que las puntas de los anzuelos encuentren su sitio en el hueso. Aquí no vale la finura. Aquí se necesita potencia bruta y controlada. Y esa potencia empieza en un freno bien regulado, que no ceda en el momento más importante de todos. Debemos cambiar nuestra percepción del sonido. Hemos sido condicionados para pensar que el zzz del freno durante la clavada es el sonido del éxito. Es adrenalina pura. Pero quiero proponerles un cambio de mentalidad. A partir de ahora, cuando claven y escuchen ese sonido, quiero que lo interpreten como una señal de alarma. Es el sonido de la energía perdida. Es la prueba de que su freno está demasiado flojo y de que su clavada no ha sido 100% efectiva. El sonido que realmente quieren escuchar es el silencio. Una clavada donde la caña se arquea, el hilo se tensa como la cuerda de un piano, y el freno no emite ni un solo clic. Ese silencio significa que toda la potencia ha ido a donde tenía que ir, a la boca del pez. El sonido del freno debe aparecer después, durante las carreras largas del pez en la pelea, no durante el momento crucial de la clavada. Es un matiz pequeño, pero que lo cambia todo. Esto nos lleva a repensar qué significa luchar contra un pez. La idea romántica de cansar al pez en una batalla larga y agotadora, donde él saca 20 metros de hilo y nosotros recuperamos 19, es ineficiente y, en muchos casos, perjudicial para el pez si practicamos la captura y suelta. Una pelea prolongada agota al pez hasta niveles extremos, llenándolo de ácido láctico y reduciendo sus posibilidades de supervivencia tras la liberación. El objetivo de un buen pescador no debería ser jugar con el pez, sino controlarlo de la manera más rápida y eficiente posible. Un freno más firme nos da ese control. Nos permite aplicar una presión constante y fuerte, acortando la duración de la pelea. Se trata de dominar al pez, no de bailar con él. Es un enfoque más pragmático y, a la larga, más respetuoso con nuestras capturas. Por supuesto, como en todo en la pesca, hay excepciones. No estoy diciendo que deban bloquear el freno en todas las situaciones. Si están pescando truchas en un río pequeño con un bajo de línea finísimo, de un diámetro de 0,12 milímetros, entonces sí, un freno más suave es su seguro de vida. Es necesario para amortiguar las embestidas del pez y evitar que ese hilo tan delicado se rompa.
Lo mismo aplica si usan señuelos muy pequeños, con anzuelos diminutos, que sí podrían desgarrar la boca de peces con membranas frágiles, como el cacho o el barbo. En estas pescas de finura y precisión, el viejo consejo del freno suave todavía tiene su lugar. Es importante entender el contexto y adaptar la técnica al equipo, a la especie y al escenario. La clave es no aplicar una única regla para todas las situaciones de pesca imaginables. Pero, y este es un pero muy grande, en cuanto salimos de esas pescas ultraligeras y nos centramos en los depredadores que la mayoría de nosotros buscamos, la regla cambia por completo. Para el black bass, el lucio, el siluro, la lubina, el dorado, para cualquier pez que requiera una clavada potente y que tenga fuerza para poner en aprietos nuestro equipo, el freno firme es el camino a seguir. Para la pesca con vinilos, con jerkbaits, con spinnerbaits, con cualquier señuelo que implique una clavada activa por nuestra parte, necesitamos esa solidez. El 90% de las situaciones de pesca de depredadores se beneficiarán enormemente de un freno más apretado de lo que están acostumbrados a usar. Así que, reconozcamos las excepciones, pero no dejemos que la excepción se convierta en la norma que nos hace fracasar en la mayoría de nuestras jornadas. Entonces, ¿cómo ajustamos el freno de manera práctica y sin complicaciones? No necesitan herramientas de laboratorio. Hay un método casero muy sencillo. En casa monten la caña y el carrete como si fueran a pescar. Pasen el hilo por las anillas. Ahora, aten el extremo del hilo a una botella de agua de 2 litros, que pesa aproximadamente 2 kilos, o a una balanza de mano si la tienen. Apoyen la caña en un ángulo de unos 45 grados y levántenla. Ajusten la rosca del freno hasta el punto en que puedan levantar la botella del suelo, sin que el carrete ceda hilo, pero que empiece a ceder justo si dan un tirón un poco más brusco. Esto les dará un punto de partida muy aproximado a ese 25 o 30% de la resistencia de un hilo de unos 8 o 10 kilos. Es una referencia visual y tangible que vale más que 1000 palabras. Háganlo una vez, y su memoria muscular recordará esa tensión para siempre. Una vez en el agua, el ajuste no es estático. Deben aprender a pensar en el freno como un control dinámico. No es algo que se ajusta en casa y se olvida. Durante la pelea, pueden necesitar hacer microajustes. Si el pez emprende una carrera larga y sostenida hacia aguas abiertas, pueden aflojar un cuarto de vuelta para reducir la tensión constante sobre el hilo. Si por el contrario, se acerca peligrosamente a unas rocas o a un árbol, pueden apretar un cuarto de vuelta para tener más poder de frenado y tratar de girarle la cabeza. La clave es tener la mano cerca de la rosca del freno y usarla con inteligencia. El ajuste inicial es para la clavada y el control general, pero los pequeños ajustes durante la batalla son los que marcan la diferencia entre un pescador bueno y un pescador excelente. Conviertan el freno en una herramienta activa, no pasiva. Les advierto una cosa. Al principio se sentirán raros, se sentirán inseguros, lanzarán, tendrán una picada, clavarán, y al no escuchar el carrete chillar, su cerebro les dirá que algo va mal. Tendrán la tentación de aflojar el freno de nuevo, de volver a su zona de confort. Tienen que luchar contra ese impulso. Es un cambio psicológico. Tienen que confiar en el nudo que han hecho, en la calidad de su hilo y en la potencia de su caña. El equipo moderno está diseñado para aguantar esa tensión. Pescar con un freno más firme requiere confianza en el material. Tienen que superar ese miedo inicial a romperlo todo.
Una vez que saquen el primer buen pez con esta técnica, una vez que sientan esa conexión sólida y directa, esa sensación de control absoluto desde la clavada, les prometo que no querrán volver atrás. Es un punto de no retorno. La recompensa a este cambio de mentalidad es una sensación completamente nueva. La sensación de una clavada perfecta. Es un golpe seco que se siente en todo el brazo. No hay deslizamiento, no hay duda. Sienten la cabeza del pez, cada sacudida, cada intento de fuga de una forma mucho más nítida y directa. La caña se convierte en una extensión de su brazo. La pelea es más intensa, sí, pero también más corta y controlada. Y lo más importante de todo, su ratio de picadas convertidas en capturas aumentará drásticamente. Empezarán a sacar esos peces que antes se soltaban solos misteriosamente. Descubrirán que no era mala suerte, no era que el pez comiera raro ese día. Era simplemente que su herramienta principal, el freno, estaba trabajando en su contra en lugar de a su favor. Así que aquí les dejo mi desafío final. No tienen que creerme a ciegas. La pesca se basa en la experiencia. En su próxima salida de pesca, hagan la prueba. Dediquen las primeras 2 horas a pescar como siempre lo han hecho, con su freno suave habitual. Lleven la cuenta de las picadas y de las capturas. Después ajusten el freno como hemos hablado, mucho más firme de lo normal, y pesquen otras 2 horas. Comparen los resultados. Comparen no solo los números, sino las sensaciones. Sientan la diferencia en la clavada. Sientan el control durante la pelea. Estoy convencido de que la experiencia hablará por sí sola y les demostrará que esa resistencia suave que tanto han valorado es en realidad el mayor saboteador de sus jornadas de pesca. Atrévanse a romper el mito. En resumen, hemos puesto sobre la mesa una verdad incómoda. La creencia de que un freno suave es siempre mejor. Es un mito que nos ha hecho perder innumerables peces. Hemos visto que provoca clavadas débiles, que le cede todo el control al pez desde el inicio y que, irónicamente, es la causa principal de los desgarros que pretendía evitar. Quizás el momento más revelador de todo esto es darse cuenta de que nuestro caro y moderno equipo de pesca, comprado para darnos sensibilidad y potencia, se ve completamente neutralizado por una costumbre heredada de nuestros abuelos. Es un verdadero «vaya, pues era eso». Es un simple giro de muñeca en la rosca del freno, pero que lo cambia absolutamente todo. Es la diferencia entre la frustración y la foto con el pez de tu vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero de verdad que les haya sido útil y que les pique la curiosidad para probarlo. Si les ha gustado este video y quieren más consejos que desafíen las creencias populares de la pesca, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Un me gusta nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Y ahora, vuelvo a la pregunta del principio. Pero con todo esto sobre la mesa, ¿quiénes de los que se declararon equipo freno suave al inicio están al menos pensando en cambiarse de bando? ¿Cuál fue la mayor sorpresa que se llevaron de este video? Quiero leer sus historias, sus dudas y sus debates en la caja de comentarios. Nos vemos en el agua.